Del Congreso del Estado de Guanajuato les da la más cordial bienvenida a esta, su casa legislativa guanajuatense. El día de hoy realizaremos la octava sesión del curso La trascendencia de los grandes debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, denominada Los derechos laborales. Derecho fundamental y toral de nuestra Carta Magna, que abona a nuestro legado el constitucionalismo social. Para lo cual, sin mayor demora, me permito presentar a nuestro prestigiado ponente, doctor José Cervantes Herrera. Daremos lectura a una breve semblanza. Profesor adscrito al Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, titular de la Notaría Pública número 2 en Villagrán, Guanajuato. Tiene estudios de licenciatura, abogado y notario público, Escuela de Derecho, Universidad de Guanajuato. Posgrado, especialidad en negociación colectiva, Universidad de Guanajuato. En Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. En Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Diplomado en Dirección y Gestión Pública Local por Civitas y la Universidad de Granada, España. Posgrado en Derecho de Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Doctorado concluido bajo el programa Universidad Guanajuato, Universidad de Granada, España. Entre sus publicaciones destaca Afores, Manual de Información, publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. El Estatuto de las Diputadas y de los Diputados en el Estado de Guanajuato, las garantías parlamentarias y los derechos fundamentales, publicado por la 57ª legislatura de este Congreso. La ética del auditor, en coautoría, publicado por la 58ª legislatura de nuestro Congreso del Estado. Apuntamientos de seguridad social, publicado por la Universidad de Guanajuato. Entre sus artículos tiene más de 80 artículos publicados sobre temas de derecho de trabajo, seguridad social, derecho parlamentario, derecho constitucional y notarial. Actividades académicas en la universidad. Ha sido profesor de tiempo completo, titular A, director de la Facultad de Derecho, coordinador del Departamento de Investigaciones Jurídicas, secretario académico de la División de Derecho, Política y Gobierno, director interino de la Universidad de Derecho, Política y Gobierno, coordinador académico de la especialidad en notario público. En el Congreso, ha sido asesor jurídico de nuestro Congreso, así como coordinador de asesores del Congreso del Estado, director general de apoyo parlamentario de nuestro Congreso, oficial mayor, secretario general de este Congreso y asesor externo del órgano de fiscalización superior de nuestro Congreso. Sin mayor preámbulo, agradecemos y damos el uso de la voz a nuestro expositor que nos engalana el día de hoy. Doctor Cervantes, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Agradezco la presentación por el maestro Sainés. Agradezco asimismo la invitación de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato para venir al recinto de este Congreso y dialogar con ustedes sobre las cuestiones laborales que estuvieron presentes en el Constituyente de 1916-1917. Un tema por demás apasionante, un tema que de pronto tiene situaciones atípicas
Yo les digo que cuando hablamos del debate en materia laboral, nuestra primera intención es irnos al debate del artículo 123 constitucional. Y resulta que ahí no hay debate. El debate está cuando se discutió el artículo 5 de la Constitución. Ahí está, me parece, el núcleo del debate, el núcleo de la discusión. Ahí es donde vamos a encontrar el insumo a través de opiniones, de propuestas, de comentarios, de sugerencias que los diputados constituyentes en ese espacio de discusión del artículo 5 constitucional tuvieron la oportunidad de expresar. Pero también, por otra parte, es una cuestión atípica porque en el proyecto que remite Venustiano Carranza al Congreso Constituyente no venía ninguna cuestión de carácter laboral, ninguna absolutamente. Y eso implica que, como bien lo dice Néstor de Buen Lozano, el artículo 123 constitucional sea un artículo milagroso. Es un artículo que surge como por arte de magia, que surge no tanto como creación genuina del constituyente, sino más bien me parece en función de todo un contexto que bien vale la pena comentar y que puede explicar el por qué surge el artículo 123 constitucional. Pero también, por otra parte, es un artículo que le otorga a la Constitución el carácter de constitución social en cuanto a que reconoce, protege, tutela derechos de un determinado sector, de una determinada clase, no solo por su pertenencia, sino también por el escenario en donde se desenvuelven, particularmente en este caso los trabajadores, que es en el taller, en la fábrica, en la mina, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, nuestra Constitución bien merece ese calificativo que mucho pregona el doctor Mario de la Cueva, en el sentido de que es la primera Constitución social en el mundo. Y en efecto lo es, porque es la primera que reconoce, incluso no solo en un artículo, sino en un título, derechos sociales. Mario de la Cueva dice que tal vez ese calificativo a nuestra Constitución de pronto se pierda, porque, pues en función de la época, indudablemente nuestra Constitución de 1917, que en realidad es la del 57 reformada, no tuvo, como otras constituciones, tal vez por los países donde surgen, la publicidad debida, o tal vez porque no se le dio demasiada importancia, o tal vez porque había escasas publicaciones. Y de pronto también nos encontramos en algunos escenarios académicos donde se dice que la primera constitución social fue la Constitución de 1919 de Weimar. Pero en función de la cronología simple, pues sin duda lo fue nuestra Constitución de 17, perdón. Me parece que para entender, o por lo menos tratar de entender, tratar de explicar el surgimiento de los derechos laborales en nuestra Constitución de 1917, bien vale la pena, diríamos en primer lugar, hablar del contexto. Me parece que el contexto se alineó para que surgieran las bases fundamentales en materia del trabajo. Y uno es lo que bien podríamos denominar, también aquí recurro a Néstor de Buen Lozano, en el sentido del contexto natural, que fue la revolución. Me parece que la propia revolución implicaba, obviamente, no solo un movimiento en función de un cierto estado político, sino también fue una revolución que fue incorporando de manera gradual a las filas a obreros, a campesinos, a
la población, diríamos, en general. Y eso le da un carácter también muy particular a la Revolución de 1910, porque sin duda ahí encontramos también fuentes naturales que pueden explicar el por qué en algún momento el constituyente del 17 se preocupa, se ocupa de las cuestiones obreras, de la problemática obrera. Tendríamos ahí entonces, diríamos, una fuente natural que puede ir explicándonos la formalidad del 123 constitucional. Pero también hay fuentes, diríamos, formales en este contexto. En 1906, que ustedes bien lo saben, se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, de los hermanos Flores Magón. Y en este programa, si nosotros acudimos, lo revisamos, podrán encontrar que los hermanos Flores Magón, la revista Regeneración, el propio postulado político, diríamos, inserto en este programa del Partido Liberal Mexicano, pues implica también un compromiso, diríamos, de carácter social, no solo frente a un régimen, sino, diríamos, siendo solidario, por supuesto, con inquietudes de campesinos y de obreros. Pero particularmente, si ustedes acuden a este programa en el apartado, diríamos, de Capital, verán ustedes que hay un enorme parecido con el artículo 123. Y si me permiten, por aquí lo traje y voy simplemente a decir algunas cosas. Hay un capítulo en este programa que se denomina Capital y Trabajo. La intención del Partido Liberal Mexicano, programa que por cierto se emite en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos de América, hace un señalamiento particularmente en cuestiones laborales. ¿Y cuál es el posicionamiento del Partido Liberal Mexicano? La jornada máxima de 8 horas. Establecer un salario mínimo. Reglamentar el servicio doméstico y el trabajo a domicilio. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patrones no burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo. Prohibir el trabajo de menores de 14 años. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres a mantener las mejores condiciones de higiene. Obligar a los patrones a otorgar alojamiento higiénico a trabajadores. Pagar indemnizaciones en caso de accidentes de trabajo. Declarar nulas las deudas que pudieran tener los jornaleros, particularmente del campo, con sus patrones o amos, que así le denomina el manifiesto. Adoptar medidas para que los dueños de las tierras no abusen de los medieros. Este simple apuntamiento nos da cuenta de que, sin duda, lo expresado en este manifiesto fue un insumo formal, porque además no olvidemos que el perfil de algunos diputados constituyentes afines al Partido Liberal Mexicano, o por lo menos liberales, pues sin duda tuvieron en sus manos en el momento del constituyente el programa del Partido Liberal Mexicano. Parece una copia, ¿no?, el artículo 123 constitucional de lo que dice el manifiesto del Partido Liberal Mexicano. Pero también tenemos otras fuentes que tal vez por la intensidad y por el interés que en su momento generó, pues sin duda lo son la huelga de Río Blanco, la huelga de Cananea, movimientos obreros sin duda que llamaron la atención, movimientos obreros obviamente en rechazo a las condiciones de trabajo,
a la exigencia de mejores salarios, a trato igual frente a trabajadores extranjeros, con las trágicas consecuencias que sabemos de los huelguistas. Pero también me parece que en el tema laboral no puede escaparse que en 1915 don Venustiano Carranza suscribió con la Casa del Obrero Mundial un acuerdo. Y en ese acuerdo, don Venustiano Carranza se comprometió con la Casa del Obrero Mundial a expedir en su oportunidad leyes que pudieran favorecer a los trabajadores. Este es un acuerdo que parece ser que se le olvidó a Carranza en el momento de presentar el proyecto al constituyente del 16-17, porque no había nada de cuestiones laborales. Aunque después lo justifica José Natividad Macías en el sentido de que Carranza le había encargado un proyecto, pero que por la intranquilidad del país no pudo concretarse. Pero bueno, hay por lo menos hay una información de que pues algo se ocupó Carranza, pero que al final de cuentas no lo pudo concretar. Y me parece que también eso ha influido en el surgimiento del artículo 123 constitucional. Diríamos una especie de deuda formalizada en un pacto, diríamos, incumplido. Y recuerdan ustedes que en función de este pacto, los obreros constituyeron los famosos batallones rojos, que pues en principio no tenían la intención de constituirse en grupos armados, sino más bien en grupos que se encargaban de mantener la tranquilidad de las poblaciones ocupadas y de alguna manera, diríamos, mantener una actitud tendiente a informar sobre el movimiento revolucionario, sobre todo cuya cabeza de una fracción, por supuesto, lo era don Venustiano Carranza. Y me parece que este escenario bien nos puede servir para entender, para comprender, a Néstor de Buenlozano, que no es tanto un asunto de milagro, sino es un asunto que surge en función de condiciones presentes, naturales y formales, y que el constituyente sin duda utilizó como insumos para el artículo 123 constitucional. Les decía yo que una de las cuestiones atípicas en cuanto a los debates en materia laboral en el constituyente del 16-17 fue que el mayor debate, el debate profundo en cuestiones laborales, se dio cuando se presentó a discusión el artículo 5º constitucional, que era un artículo prácticamente igual al de la Constitución de 1857, pero con un agregado que me parece que también fue una especie de detonador, por lo menos para que se prendiera la mecha, si vale la expresión, en el constituyente del 16-17. En la propuesta que se hace al artículo 5º de la Constitución, hay dos agregados, uno en relación a un contrato de trabajo cuya duración no pudiera ser mayor de 1 año, que de alguna manera tiene sí un matiz laboral, pero me parece que no era tanto la intención de tutela a los intereses vastos, diríamos, de la clase trabajadora. Pero bueno, había ya diríamos, un cierto punto de partida en una cuestión laboral. Y además se establecía que el contrato de trabajo solo obligaba a prestar el servicio que de manera expresa se hubiese establecido en ese contrato de trabajo. Estos dos agregados fueron los que más llamaron la atención en el debate de este artículo 5º constitucional. No fue tanto el resto del artículo, sino fue
lo relativo al contrato de trabajo y a la prestación de servicios. El dictamen de este artículo 5º constitucional correspondió a la primera comisión, integrada por Francisco J. Mújica, que después adopta una actitud, me parece, muy valiente en el curso de las discusiones, por Alberto Román, Luis G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colunga, un guanajuatense. Este artículo 5º constitucional se discutió en las sesiones del 26, 27 y 28. ¿Por qué se llevó tanto tiempo? Bueno, porque precisamente el mayor espacio en las sesiones fueron por cuestiones laborales. Y voy a hacer referencia a las partes torales de las intervenciones de los diputados, y si nosotros vamos tomando nota, veremos cómo van perfilándose las bases fundamentales que después se van a expresar en el artículo 123 constitucional. Tal vez no en la primera intervención. La primera intervención registrada fue la del diputado Fernando Lizardi. Él hizo diferentes observaciones al dictamen referido al artículo 5º constitucional, pero particularmente su desacuerdo en cuanto al contrato de trabajo, en cuanto a la prohibición de trabajo de mujeres que había agregado la comisión, la prohibición al trabajo de niños que habría agregado la comisión y al descanso semanal que también habría agregado la comisión al proyecto original. Bueno, Lizardi en su intervención señaló que el anotar en el artículo 5º constitucional cuestiones laborales era como colocarle un par de pistolas a un Santo Cristo. Digo, eso es muy representativo del pensamiento de Lizardi. Alguien dice que, bueno, pues expresa de alguna manera, por lo menos su no conformidad con cuestiones de carácter laboral. Y después en el curso del debate no corrige, se mantiene en esa posición, pero al final de cuentas es de los diputados que votan de manera favorable el artículo 123 constitucional. Por su parte, el diputado Cayetano Andrade, en una de sus intervenciones, señaló algo también importante. Él dijo, uno de los grandes problemas de la revolución es que no se ha atendido el asunto obrero y que es importante que se atienda. Él hace referencia a la explotación de que era objeto la clase trabajadora, de las malas condiciones de trabajo, de los malos salarios. Y Cayetano Andrade apoya el dictamen en la escasa parte, diría yo, en materia laboral. El diputado Jara, don Heriberto Jara, hizo también una intervención que puede estimarse como ya la discusión un tanto más profunda de la cuestión laboral. Heriberto Jara, con mucha valentía, así lo concibo yo, señaló que muy probablemente, son palabras textuales, muy probablemente los jurisconsultos, tratadistas y las eminencias en materia de legislación encuentren ridículo que en una Constitución se exprese, se establezca lo relativo a una jornada máxima de trabajo. Y justo dijo, ese es el problema, de que la Constitución no recoge el problema obrero ni consigna bases para que los estados pudieran legislar. Y él estima que la Constitución debe recoger la problemática obrera y debe consignar bases
para que los estados puedan legislar. Él incluso señala que, de no hacerse, porque algunos estados ya habían legislado en materia laboral antes de 1917, pues pudieran no tener una base, un fundamento, y esas legislaciones pudieran caer. Él hace referencia a la evidente explotación de la clase trabajadora. Y en este punto ya Heriberto Jara está apuntando hacia que el artículo 5 no debe ser suficiente, sino que en su caso habría que tocar las partes laborales en un apartado, en un artículo, en un título, en una sección totalmente distinta, para que tuviese, diríamos, constitucionalmente una parte autónoma. Una de las intervenciones también, que yo incluso digo que es el parteaguas en el constituyente de 1916-1917, es la del diputado Héctor Victoria. Y se explica porque en el estado de Yucatán ya se había expedido una ley laboral que era una de las más avanzadas, antes, por supuesto, de la Constitución de 1917. Y él señala que el dictamen del artículo 5 constitucional no trata el problema obrero y no lo trata con la atención y respeto que merece. Contiene mejoras, dice, pero son insuficientes. Y propone que el artículo 5 se rediseñe para que en él se establezcan las bases para legislar en materia laboral. Él incluso hizo referencia a los tribunales de trabajo, es decir, tribunales totalmente ajenos a los tribunales comunes. De tal manera que el discurso de Victoria hace énfasis en que la Constitución desatiende el problema obrero, que a los constituyentes les despreocupa el problema obrero, pero también que hay que atenderlo y que para ello hay que establecer bases generales. Victoria, en una primera postura, dice que el artículo 5 debe trazar las bases fundamentales sobre jornadas máximas, salarios mínimos, higiene en el trabajo, creación de tribunales de arbitraje y conciliación, prohibición de trabajo nocturno, accidentes de trabajo, seguros e indemnizaciones. Ya está apuntando temas concretos que después van a recogerse en el dictamen de la comisión encargada de diseñar el artículo 123 constitucional. Y eso detona, diríamos, toda una línea de diputados que van decantándose porque el problema obrero se atienda en la Constitución de manera autónoma, que haya un artículo muy específico sobre toda la cuestión obrera. Y apoyando la postura de Victoria, el diputado von Barsen señaló que si era preciso que el Cristo tuviese una pistola, bueno, pues que ese Cristo tenga polainas y que incluso tenga un 30-30, ¿no? Pues ¿para qué? Pues para que el asunto obrero pudiera tener seriedad, pudiera de veras atenderse. El diputado Froilán Manjarrés, que si bien estuvo de acuerdo con el dictamen, estimó que tampoco se resolvía el problema obrero y que si era menester, pues habría que crear un artículo, un título, una sección o lo que fuera para que el problema obrero se atendiera con integralidad. Incluso dijo, aunque la Constitución esté fuera de los moldes que precisan los jurisconsultos. Va perfilándose toda una filosofía del artículo 123 constitucional, lo que va a explicar el por qué pues es la primera constitución en el mundo con ese carácter, ¿no? El diputado José Natividad Macías hizo un señalamiento que también me parece que fortalece la postura de los diputados.
José Natividad Macías señaló que el asunto obrero sí le interesaba a Venustiano Carranza. Parece en primera acepción una postura que trata de justificar los señalamientos en contra de Venustiano Carranza sobre el tema obrero, ¿no? Él dice que don Venustiano Carranza le encargó a él y al licenciado Luis Manuel Rojas un proyecto que pudiera atender las cuestiones obreras y que para ello pues analizaron las legislaciones más avanzadas en su momento en los Estados Unidos, la legislación vigente en Bélgica, la legislación vigente en Inglaterra e incluso en Francia. Y eso va a ir explicando también el por qué nuestro artículo 123 constitucional, va recogiendo también, diríamos, experiencias en materia laboral de otros países. Eso no está mal. Los préstamos legislativos me parece que en determinadas circunstancias son perfectamente válidos. Y si están funcionando, pues bueno. El propio José Natividad Macías propuso que se integrara una comisión que pudiera encargarse de redactar un artículo o lo que fuera necesario, poniendo a disposición el proyecto en el que habían trabajado. Y en ese sentido también ya va apuntando hacia cómo ir formalizando ya en un constituyente una comisión, darle seriedad para que hubiese un grupo de diputados que pudieran presentar a la Asamblea un proyecto más acabado en temas laborales. E incluso durante su participación, pues dio cuenta de algunos artículos del proyecto en materia de huelga, de sindicalización, de tribunales laborales, entre otros. Y hay una frase muy interesante de José Natividad Macías en el sentido de que el dictamen del artículo 5, que contiene sí muy escasas cuestiones laborales, es insuficiente. Y él dice, equivalen a que a un moribundo le den una gotita de agua para calmar su sed. Y propone la integración de la comisión, como hemos dicho, para que pueda diseñar el artículo 123 constitucional. Una de las intervenciones, hace un rato hice referencia, el diputado Francisco J. Mújica, presidente de la comisión que presentó el dictamen del artículo 5 constitucional, dice que reconoce que no se ha tratado de manera suficiente el tema laboral y que él está de acuerdo en que el dictamen se retire y que en su oportunidad se discuta una vez que la comisión haya presentado un proyecto sobre la cuestión laboral. Me parece que ahí hay una actitud, diríamos, de rectitud parlamentaria o de rectitud legislativa del diputado Mújica, que aun siendo presidente de la comisión que pone a discusión el 5 constitucional, dice, bueno, sí, estamos de acuerdo, hay que retirarlo y hay que esperar a que la comisión, que en su caso se designe, pueda hacer una propuesta sobre cuestiones laborales. Y en este sentido, pues tomándole la palabra, el diputado Froilán Manjarrés propone que después de 3 días de discusión, pues hay, ¿qué diríamos?, insumos suficientes como para que la comisión pueda diseñar, pueda estructurar, pueda proponer a la Asamblea un artículo o un capítulo que él dice que puede llamarse del trabajo para que pueda ser discutido. Y esta moción suspensiva de don Froilán Manjarrés es aprobada de tal manera que ese artículo 5 queda, diríamos, en suspenso hasta que venga, en su caso, el dictamen del artículo, del título, la sección en cuestiones laborales, que por cierto son 2 artículos que se van a aprobar
en ese orden. En la sesión del 23 de enero de 1917 se discutieron los artículos 5 y 123 constitucional. El artículo 5 constitucional fue aprobado, no hubo demasiado problema, porque ya se tenía un dictamen sobre cuestiones laborales. Y sobre este punto, la comisión integrada, por cierto, por los diputados Francisco J. Mújica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luis G. Monzón, propusieron que en la Constitución se estableciera una sección denominada del trabajo y de la previsión social, tal como se llama ahora, ¿no? Del trabajo y de la previsión social. Señalando además que la propuesta que se hace sobre las bases fundamentales en materia del trabajo no deben comprender solo el trabajo económico, sino cualquier tipo de trabajo. Que esto también fue una cuestión, diríamos, de adelanto en la Constitución de 1917 mexicana, por cuanto que eso permitió que el contrato de trabajo no solo fuese aplicado a los trabajadores o a los obreros de las empresas, de los talleres, de las fábricas, sino a cualquier otra fuente de trabajo. Y eso explica por qué pues hoy en día no solo en las empresas rige la Ley Federal del Trabajo, rige en otros escenarios donde se realiza una tarea, una labor, por ejemplo en las universidades. Nosotros, como profesores de una universidad, somos trabajadores y nos rige la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores de una asociación civil, que no es una empresa, se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social se rigen por la Ley Federal del Trabajo y no son empresas. Creo que una buena interpretación de la propuesta entonces, en la que tal vez no se reparó en su momento, pues nos viene incluso a ir explicando el por qué hoy el derecho del trabajo está explorando otros escenarios, no únicamente de empresas en su sentido económico, es decir, como productoras de bienes o servicios. Este dictamen sobre el artículo 123 constitucional prácticamente es el que hoy conocemos y que voy a dar cuenta muy rápido de cómo lo presentó la comisión. Es un artículo que no ha tenido tantas intervenciones, salvo las últimas, ¿no? Que ya hacían falta, ¿no? Esta es una postura personal, por supuesto, ¿no? La comisión presentó un proyecto con una exposición de motivos relativamente sencilla y corta, donde habló de toda la problemática obrera, donde habló obviamente de las discusiones tenidas en el artículo 5 constitucional, donde habló de los insumos que tuvieron a la mano y lo que permitió hacer una propuesta de un título sexto en la Constitución denominado del trabajo y la previsión social. En su párrafo introductorio, la Comisión propone, aunque esto después se reforma, que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir leyes sobre el trabajo. Y así fue durante algún tiempo. Los estados legislaron en materia laboral después de 1917, hasta que viene a reformarse el artículo 73 en 1929 y se otorga entonces como facultad exclusiva el Congreso de la Unión y ya dejaron los estados de legislar en materia del trabajo. Pero bueno, por lo pronto, en la idea de que los estados pudieran tener bases fundamentales sobre los cuales sustentar su legislación en el trabajo. Y este artículo se diseñó con 30 fracciones relativas a la duración de la jornada máxima, la jornada de trabajo nocturno, con duración también máxima, la prohibición del trabajo de menores,
de 14 años y de mujeres en el trabajo nocturno industrial, los días de descanso obligatorio, el trabajo de mujeres en cuanto a la maternidad y ciertas prohibiciones en algunos trabajos que después también obviamente viene a reformarse, salarios mínimos, el principio de igualdad de salario que lo tenemos desde 1917 y todavía como que no hemos logrado materializarlo, ¿no? El pago del salario, el tema de horas extraordinarias, el tema de seguridad y higiene en el trabajo, el tema importantísimo sobre accidentes y enfermedades de trabajo, la responsabilidad de los empresarios en materia de accidentes y enfermedades de trabajo, el derecho de sindicación, el derecho tanto de trabajadores como patrones de constituir sindicatos, el derecho de huelga y el derecho de paro, el primero para trabajadores, el segundo para patrones, el tema de las huelgas ilícitas, de las huelgas lícitas, el surgimiento de lo que entonces denominó Consejo de Conciliación y Arbitraje, que todavía son las juntas de conciliación y arbitraje, que van en poco tiempo a desaparecer y seguramente serán tribunales en materia del trabajo, o no sé cómo les vayan a llamar, pero parece ser la denominación que va apuntando. A mí me parece que eso es correcto, y además que se adscriban al Poder Judicial mejor, ¿no? El principio de estabilidad en el trabajo, la fracción 22, que también es importantísimo, la preferencia de créditos a favor de trabajadores, el servicio de colocación de trabajadores, el contrato de trabajo para prestar servicios en el extranjero, una fracción 27 también fundamental sobre las condiciones nulas que pudieran, en cuanto estipulaciones o condiciones que pudieran establecerse en los contratos, pero que al ir en contrapelo con las bases fundamentales son nulas de pleno derecho. Y de aquí desprendemos que lo que estableció el constituyente fueron, sí, se reconocen derechos, pero con carácter imperativo, irrenunciables e indisponibles. Esto también me parece que es una excelente aportación de la Constitución de 1917. Soy titular de un derecho, sí, pero no puedo disponer de decir. Las bases fundamentales fungen como el piso. Puede construirse a partir de él, pero nada por abajo de él. Es decir, el principio de no empeoramiento de los principios constitucionales en materia laboral, que me parece a mí una cuestión también que vale la pena resaltar como una parte del constituyente del 17. Los temas como los seguros sociales o cajas de seguros populares, se ha considerado esta fracción 29 como el germen de lo que es el actual seguro social, que tardó, por supuesto, en tener plena vigencia, ¿no? Asimismo, se habla de la utilidad social de las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, que después viene a cristalizarse con una reforma que da origen al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Y hay un artículo transitorio que propone la Comisión y que, por cierto, fue aprobado, que dice, transitorio, quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los trabajadores hasta la fecha de esta Constitución con los patrones, sus familiares o intermediarios. Este artículo transitorio también es atípico en la discusión de un artículo constitucional. Y este artículo transitorio, que por cierto se aprueba en integralidad con el artículo, después va a pasar a ser el artículo 13º transitorio de la Constitución de 1917 y que vamos a vincular con el artículo
transitorio 11º, donde se establece ya la obligación expresa para que los estados asuman la facultad de legislar en materia del trabajo. De tal manera que, pues, este artículo 123 constitucional de gran riqueza, cada participación de los diputados, cada fracción, uno le va encontrando cada día sentidos más profundos y va uno ratificando el valor, por supuesto, de los constituyentes, pero también la enorme aportación jurídica de la Constitución de 1917 en materia de derechos sociales. Y simplemente como información, y con esto pudiera terminar por si hay preguntas, debo decirles que, puesto a discusión el dictamen, que por cierto, la comisión solicitó que se discutiera con dispensa de trámite, lo cual se dispensó y de inmediato se discutió, lo cual también nos habla del interés de los constituyentes en el tema obrero. Es decir, no hay que esperar más. Ya la comisión cumplió, ya hay un dictamen. ¿Para qué atorarnos en trámites? Y hay una dispensa de trámites para que se entrara de manera directa a la discusión y, en su caso, a su aprobación. Que, por cierto, no se aprobó artículo fracción por fracción, se aprobó al terminar de discutirse las 30 fracciones que entonces tenía el artículo 123 constitucional, fueron, como constitucionalmente se decía, fueron pasando. La fracción 1 y 2 pasaron sin ninguna discusión. Lo que yo les decía, realmente no hubo discusión en el artículo 123 constitucional. La fracción tercera, en cuanto a la prohibición del trabajo de menores, tuvo una ligera discusión porque el diputado Rodiles propuso que se integraran tribunales para menores, pero ahí Heriberto Jara precisó que, bueno, no era un tema, no era una cuestión laboral, que en su caso los menores trabajadores tenían la oportunidad del ejercicio de acciones ante los consejos de conciliación y arbitraje. Las fracciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, hasta la 13 no hubo ninguna discusión. Simplemente preguntaba el presidente si alguien quería intervenir, nadie intervino, no hubo ninguna discusión. En la fracción 14 hubo una muy pequeña intervención que se refiere a los accidentes y enfermedades de trabajo, y algún diputado preguntó sobre las enfermedades generales, las enfermedades ajenas al trabajo, y se le precisó por la comisión que pues este era un asunto que en su caso tendría que resolver la ley reglamentaria. Y bueno, no quedó ahí, bueno, ahí quedó más bien esta intervención. En la fracción relativa a la huelga, hubo una intervención solo para precisar la titularidad del derecho de huelga y la titularidad del derecho de paro, uno a favor de trabajadores y otro a favor de patrones, y me parece que aquí también hay un aporte interesante del constituyente en cuanto que otorga paridad, diríamos, por lo menos en el tema el ejercicio de acciones colectivas derivadas de la sindicalización. En la fracción 18, que tiene que ver con la huelga ilícita, la comisión propuso que las huelgas ilícitas, en tratándose de obreros que prestaran servicio en fábricas de gobierno, principalmente en la elaboración de material militar, pues no estuvieran comprendidos porque se asimilaban a militares. Hubo una discusión simplemente para aclarar el punto. Al final de cuentas,
se corrigió la redacción y simplemente ahora se habla de obreros que presten servicios en fábricas o establecimientos del gobierno federal. Y ya no se hace la distinción que se hacía de que se asimilaban a militares, porque pues no había tal asimilación en el terreno fáctico, ¿no? La fracción 20, referida a los consejos de conciliación y arbitraje, pasó sin mayor problema, salvo con alguna intervención de si serían permanentes o transitorias. Se aclaró que serían permanentes y bueno, tampoco hubo mayor problema. Las fracciones 21, 22, 23, 24, 25, el resto hasta la 30, pasaron también sin ningún problema, lo mismo que el artículo transitorio. Bueno, en la Constitución se constituyó en el 13º, vinculado con el artículo 11º. El artículo fue aprobado la noche del 23 de enero de 1917 por voto a favor de 163 diputados. La sesión terminó a las 10:15 p.m. y me parece que este artículo 123 no solo es un artículo emblema en materia de derechos sociales, sino que es un artículo que todavía da lugar a estudios, reflexiones, a interpretaciones. Realmente me parece que aún no agotamos la riqueza, la beta extraordinaria que tiene el artículo 123 constitucional. Un artículo con un surgimiento, como vieron ustedes, muy interesante, un artículo en el que hubo coincidencia en el sentido de un diseño autónomo para resolver en la medida de lo posible, y me parece que lo hicieron bastante bien, las cuestiones obreras. Y una Constitución que después obviamente serviría de modelo para otras legislaciones latinoamericanas en el tema de derechos laborales, con ese carácter de derechos fundamentales, de derechos con un carácter imperativo, de derechos indisponibles, de derechos irrenunciables, de derechos como punto de partida para la mejora. Pero además hay algo, y no quiero dejar de hacerlo, en el sentido de que estas características de los derechos que consigna el artículo 123 son un punto de partida susceptibles de mejora, y cuando se mejoran en los contratos individuales y en los contratos colectivos, estos constituyen un derecho objetivo. De tal manera que en los conflictos obrero-patronales hay que resolver, en primer lugar, en función de lo que dicen los contratos. Y esto lo explora con mucho cuidado el doctor Mario de la Cueva, que me parece que es otro aporte del constituyente del 2017. Creo que todavía hay muchas cosas por descubrir y simplemente, pues en esta ocasión, y agradezco al Congreso la oportunidad, pues vine a dialogar, vine a exponer una serie de reflexiones, una serie de cuestiones que en particular me han llamado la atención y que en algunas, por supuesto, debo reconocerlo, son posturas personales, pero que han venido construyéndose, diríamos, con el estudio del derecho del trabajo. Les agradezco su atención y, por supuesto, me manifiesto en disposición de atender, ojalá y lo pueda hacer bien, las preguntas que tengan a bien dirigirme. Agradecemos la valiosa exposición del doctor José Cervantes. Muchas gracias, doctor, por su brillante ponencia. Ahora procederemos a realizar la sesión de preguntas y respuestas, y para ello se les ha pasado una hojita para que formulen su pregunta.
donde por cierto ya tengo aquí la primera pregunta que va dirigida a nuestro expositor. Va la pregunta: con la reforma laboral y la creación de tribunales de justicia laboral, ¿se actualiza el espíritu de la Constitución Política de 1917? Esta la formula Carlos Origel Arrache, de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato. Adelante. Bueno, va a ser, por supuesto, una postura personal. Yo creo que sí. Si nosotros nos adentramos un tanto a la propuesta de creación entonces de los denominados consejos de conciliación y arbitraje, van en el sentido de cómo diseñar un órgano jurisdiccional distinto a los tribunales comunes, un tanto el cómo ir apartándose de aquellos tribunales que manejaban otro tipo de materias y que no garantizaban, obviamente, un conocimiento específico en temas obreros. Pero también me parece que, también es una opinión personal, en el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, si bien se conciben por buena parte de la doctrina como órganos colegiados, me parece que habría que tomarlo esto con cierta reserva, porque la requisitación del representante del gobierno federal o del gobierno del Estado, de los sindicatos y de patrones y de trabajadores, realmente el mayormente requisitado en la exigencia jurídica es quien va a fungir como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y el resto no. Ahí ya tenemos un desequilibrio. Pero también, por otra parte, la colegiación como estaba diseñada me parece que no funcionaba, diríamos, acorde con el postulado constitucional, porque no había, diríamos, la participación sólida desde el punto de vista jurídico de los representantes de trabajadores y de patrones en la resolución de conflictos. Y me parece que también, por otra parte, hoy los conflictos se han tornado complejos y me parece que la natural tendencia de tener tribunales especializados podrían estar justificando la reforma. Y además, yo lo señalé hace un rato, me ha gustado que se adscriban al Poder Judicial, porque eso implica que de alguna manera se garantiza, diríamos, una formación estricta, se insertan en carrera judicial y me parece que al ser tribunales unitarios puede esto favorecer el mejor conocimiento y la solución de conflictos obrero-patronales. Y si a esto le abonamos la etapa previa ahora, con los centros de mediación, me parece que, en mi opinión personal, sí van a tono con el pensamiento del constituyente de 1917. Tenemos una opinión de Juan Martín Ábalos López, quien nos dice: el Congreso Constituyente de 1916-1917 fue de una gran trascendencia al poder sacar una Constitución en una época en que los ajustes de la Revolución aún eran permanentes. Fue de gran alcance todos los puntos tratados, ya que esta Constitución puso a México en el mundo por la composición de la misma. Concretamente, en el artículo 123 se privilegiaron muchas cosas en favor de los trabajadores, como el derecho de asociarse. En 1931, el nacimiento de la Ley Federal del Trabajo, las juntas de conciliación y arbitraje, así como en la fracción 29, la utilidad social, las cajas de servicios sociales, invalidez, y en la fracción 30, las sociedades de cooperativas para la construcción de casas baratas, higiénicas. Los tribunales las adjudicaron a las plazas determinadas. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, soy coincidente con la opinión. Me parece que la Constitución de 1917 abona de alguna manera a un tanto recobrar la estabilidad social, la estabilidad política, la estabilidad económica, porque pues de alguna manera, diríamos, se actualiza el instrumento primario de un sistema jurídico, y esto sin duda siempre es de agradecer, y más cuando particularmente en el artículo 123 pues hay cuestiones que innovan y que permiten que los estados legislen ya con fundamentos sólidos los temas laborales. Y naturalmente, pues el tema de las juntas de conciliación y arbitraje, el tema del surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, obviamente el parteaguas de la Ley Federal del Trabajo, la primera de 1931. Me parece que coincido con la opinión de que nuestra Constitución obviamente es un instrumento que incidió en la estabilidad de nuestro país. Asimismo, hicieron llegar a nuestro expositor Jorge Castillo una opinión, una pregunta, y también les pedimos a otras personas si tienen alguna pregunta, no la hagan llegar, por favor. Adelante, maestro. Respecto de estas numerales constitucionales, el 5º y el 123, fueron personas con un inmenso amor a su patria, pero también con un inmenso ardor de hacer las cosas bien hechas en bien de México, porque se agitaban los problemas de todas las confederaciones de los trabajadores desprotegidos. Es entonces que ahí se estableció la provisión del trabajo de los menores de 14 años, así como se estableció ciertas reglas para establecer un salario mínimo en aquel entonces. Entonces yo quiero comparar y quiero preguntar si en aquel entonces los diputados tenían mayor capacidad, mayor talento político y social que los de ahora, porque estamos en política laboral escalofriantemente estancados. El salario mínimo ahorita está autorizado por 70 pesos diarios. Con 70 pesos diarios al trabajador apenas yo desayuno. ¿Y qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? ¿Y qué va a comer mi familia? Igualmente, aquí en el estado, doctor, en más de la mayoría de los municipios se encuentran sectores totalmente desprotegidos de una ley laboral. Existen inmensas masas en los semáforos de las ciudades de este estado de Guanajuato, gran cantidad de muchachos malabaristas, muchachos limpiaparabrisas, limosneros, desde 10 años, 8, hasta adolescentes. Es entonces que, según estadísticas, hay más de 3,000 personas en esas edades que son menores de edad en todo el estado, viviendo en esa situación paupérrima, lo cual es una vergüenza para el gobierno del estado de Guanajuato. Es entonces que yo pregunto, ¿han sido mejores y fueron mejores, más humanos, los diputados constituyentes de 1917 a los comparados de ahora, que no hacen nada por las masas de los trabajadores?
Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta más. Maestro de educación primaria, abogados, sin trabajo, doctor, sin trabajo digno. Muchas gracias. Quedó claro ya su pregunta, compañero, para poderla contestar el expositor. Le agradecemos. Muchas gracias, compañero Jorge. No, Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que la característica de los diputados del constituyente fue que, naturalmente, es un escenario totalmente distinto al actual, en donde actuaron. Me parece que si analizamos los perfiles de los diputados, pues teníamos profesionistas, abogados, ingenieros, teníamos líderes sindicales, incluso un exdirigente del sindicato en el movimiento de la huelga de Cananea, había líderes sindicales en relación a mineros, a trabajadores, incluso aseadores de calzado. Yo creo que había en el perfil de los diputados, diríamos, oficios, profesiones diversas. Pero yo creo que la circunstancia de entonces permitió tener a los diputados muy cercano, por supuesto, las demandas, las inquietudes, los intereses, en este caso de obreros y de trabajadores. Y me parece que eso mucho influyó. No sé si sean o no más capaces, pero me parece que fueron muy receptivos de una circunstancia imperante en su momento y que la coyuntura de una nueva Constitución me parece que también influyó para que pudieran en la Constitución plasmar, obviamente ya de manera sistemática, aquellas reglas que pudieran atender el tema de los obreros. Y me parece que la actitud, diríamos, receptiva, la actitud de entendimiento de la circunstancia social, la actitud de hacer bien las cosas es una constante, en mi opinión, de cualquier mujer, de cualquier hombre que asuma la condición de diputado, ¿no? Muchas gracias, le agradezco la pregunta. Hay una pregunta más del maestro Samuel Ceballos, quien formula: ¿cuál es el camino que se debe seguir para que nuestro sistema legal, acompañado con el sistema económico, se le dé cumplimiento al mandato legal del artículo 123 constitucional, fracción sexta, que reza: los salarios mínimos deberán disfrutar los trabajadores, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades morales de un jefe de familia? Bueno, en relación a la pregunta, realmente es un tema complicado, el tema de salarios mínimos. Si hoy hacemos referencia al salario mínimo, pues sin duda no es el salario en congruencia con la fracción sexta, que habla de un salario suficiente. Y no olvidemos que en derecho al trabajo hay otra cuestión. El salario no solo es para satisfacer las necesidades del trabajador o la trabajadora, sino de la familia. Y ahí tenemos el enorme compromiso del salario mínimo o del salario en general, para empezar, ¿no? Y me parece ahí ya encontramos una dificultad en cuanto al salario mínimo. Pero también, por otra parte, me parece que ha empezado a gestarse una cierta política para tratar de actualizar, que puede ser, me parece una vertiente interesante, el salario mínimo. Si ustedes incluso ven la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de diciembre del año pasado, que fijó los salarios mínimos para el presente año, hay una columna que nos habla del incremento del salario y hay otra columna que nos habla del rescate
en el salario mínimo. Y eso implica que seguramente en resoluciones futuras tendremos porcentajes que pretenden ir actualizando, acomodando el salario mínimo a circunstancias económicas actuales, pero también otra columna de incremento al salario mínimo. Me parece que es una política pública interesante, pero me parece que otra cuestión también es que los sindicatos, porque al final de cuentas son los principales actores en negociar condiciones de trabajo, en que los sindicatos sean auténticos representantes, porque me parece que la mejor oportunidad de mejores salarios son los contratos colectivos. Los contratos individuales suelen ser más contratos de adhesión, donde estas son las condiciones, las aceptas o no, y eso dificulta mucho. Pero en los contratos colectivos hay buena oportunidad, pero también me parece que por otra parte, bueno, el Estado en materia de derechos sociales debe ser un facilitador, y en este sentido me parece que es también menester una política pública mucho más agresiva a efecto de que, bueno, pues los salarios sean remuneradores, ya no solo hablemos de que se vinculen al salario mínimo, sí como punto de partida por supuesto, pero que sean salarios remuneradores. Me parece que ahí deben confluir pues estrategias de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, estrategias, me parece, de lucha genuina en contratación colectiva de los sindicatos y, por supuesto, políticas públicas que vayan fortaleciendo el tema de salarios mínimos. Y otra cuestión que vale la pena también decir y que me parece que ayuda en materia de salarios mínimos es el cómo se ha, diríamos, desindexado el salario mínimo de cuestiones que tienen que ver con aplicación de sanciones a través de las unidades de medida y actualización. Me parece que eso también abona porque, pues, de alguna manera frena, no sé qué tanto, el natural incremento cada vez que el salario mínimo se incrementaba, ¿no? El incremento de canasta básica. Y de alguna manera me parece que también ha abonado. Me parece que, bueno, es un asunto multifactorial que habría que atender en escenarios muy distintos, pero yo coincido en que el salario mínimo hoy es un salario de sobrevivencia y que hay que hacer mucho más en el tema. Muy bien. ¿Ya no hay más preguntas por escrito? Allá hay una más. Vamos a pedirle aquí a nuestra compañera. Adelante, para dar lectura a esta última pregunta. ¿Ya no hay más preguntas? Bien. La licenciada Luz Adriana nos formula la siguiente pregunta. ¿Por qué hay empresas que no respetan salario mínimo y revaloran a sus trabajadores para pago de impuestos de sus trabajadores? Adelante. Bueno, yo creo que para empezar, si hablamos de... A ver. Claro. Ok. Ok, el por qué aquellas empresas que pagan salarios mínimos, diríamos, castigan, entre comillas, a los trabajadores haciendo el descuento del pago del impuesto sobre la renta e incluso en ocasiones haciendo descuentos indebidos para el pago de cuotas al Seguro Social, etcétera, ¿no? Bueno, el por qué, me parece que en este caso
seguramente las empresas pretenden con ello, no sé si subsidiarse en materia de pago de los impuestos que a ellos corresponden, porque en este sentido los trabajadores no están exentos, diríamos, incluso a partir de ciertos montos por encima del salario mínimo, y lo mismo pasa en temas de seguridad social, donde, bueno, pues si no rebasa 3 veces el salario mínimo, pues no hay pago de cuotas, por lo menos en lo que corresponde a trabajadores. A mí me parece que, para empezar, es una total falta de probidad por parte de los patrones. En segundo lugar, me parece que es una total omisión de la autoridad fiscal en cuanto al monitoreo que debe ir haciendo en cuanto a las declaraciones que van presentando las empresas en relación al tema que usted plantea. Y me parece que también pues, hay una omisión por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del propio Seguro Social. Yo creo que aquí se conjugan, la explicación es el porqué. Me parece que es una total arbitrariedad, es una falta de probidad de las empresas, y me parece que hay una omisión de la autoridad fiscalizadora. Y no solo hablo del SAT, hablo también del propio Seguro Social, hablo del propio Infonavit, ¿no? Me parece que hay. Y me parece algo también muy importante. En algunos casos puede explicarse la circunstancia por la ausencia de información que tienen los propios trabajadores, sobre todo en contratos individuales. Pero también, si ocurre esto en contratos colectivos, es todavía más grave, porque ahí hay una total omisión de los sindicatos. Y me parece que la ley fiscal, la ley de seguridad social, la ley en materia de vivienda son muy claras, ¿no? De tal manera que no hay justificación. La explicación es simplemente falta de probidad, una vertiente de explotación incluso de carácter económico. Alguien la ha calificado incluso de esa manera. Y la omisión de la autoridad fiscalizadora. En obviedad de tiempo hay otra pregunta más. Adelante. En cuanto a que los hacen trabajar horas extras, antes ya pues, los incentivaba económicamente, aunque fuera poco. Ahora ya no, ahora ya les roban digo robar porque es cierta la palabra. En cuanto a los trabajos extras que obligan al empleado, lo remuneran pero a través con horas de trabajo, ya no económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, gracias. A ver, si me permiten, voy a abonar una cuestión a la respuesta anterior. Recordemos que en los términos de la ley fiscal, los trabajadores tienen la oportunidad, en el caso que plantea de los descuentos indebidos, de hacer denuncias de irregularidad fiscal que pueden provocar que el SAT pueda auditar o pueda revisar. Esta es una acción que pueden ejercer los trabajadores, denunciando una irregularidad fiscal. Lo mismo pueden hacer frente al Seguro Social y frente a la Infonavit. Me parece que ahí sí se tiene, diríamos, un medio de defensa, si le queremos calificar de manera genérica, ¿no? Ahora, el asunto de las horas extraordinarias. Yo creo que por la situación económica, permítame decirle que hoy las empresas cada vez utilizan menos horas extraordinarias porque cuestan. Hay que pagar al doble las primeras 9 y al triple las que excedan de las 9. Ahora, si el pago no corresponde a lo que establece la Constitución y la ley en materia de horas extraordinarias, por ahí a partir de los artículos 64, 65, 66 de la Ley Federal del Trabajo, pues ahí, diríamos, los trabajadores tienen
la oportunidad de ejercer, obviamente, acciones ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para el pago debido, para el pago correcto de horas extraordinarias. Y por otra parte, me parece que también se infringe el principio de pago real de salario en el sentido de que no puedes remunerarme a través de compensarme de tiempo con tiempo, ¿no? Me parece que esto es una prohibición y me parece que también esto es algo que los propios trabajadores no deben tolerar. De tal suerte que yo creo que ahí sí queda muy claro el asunto. Aquellos trabajadores que estimen que su patrón no está remunerando de manera correcta el pago de horas extraordinarias, bueno, pues hay que demandarlo, ¿no? Yo creo que en ese punto bien podrían irse resolviendo cuestiones, porque además el hecho de que yo demande a un patrón por el pago de horas extraordinarias, sí, me va a generar un conflicto obrero patronal, pero de ninguna manera trae mayores consecuencias, ¿no? No me perjudique en el trabajo. Yo creo que en la medida en que los trabajadores puedan ejercer las acciones que la ley establece a su favor para tratar de remediar este tipo de situaciones, yo creo que en esa medida puede generarse, diríamos, una cultura de cumplimiento. El patrón sabe que debe cumplir, porque de otra manera pues se va a exponer a un conflicto. Y me parece que la remuneración salarial pues debe darse en los términos que establece la propia ley a partir de los artículos 82, ¿no? Y me parece que no puedo remunerar que no sea a través o de una prestación en dinero o de una prestación en especie, pero en el contexto de la propia Ley Federal del Trabajo. No puedes decir hoy trabajas horas extraordinarias, pero te compenso a lo mejor mañana trabajas menos, ¿no? Pero de alguna manera si hoy trabajé 10 y mañana voy a trabajar 4, digo, no opera una compensación en ese sentido. En todo caso, si hoy trabajé 10, bueno, pues generé el derecho al pago de horas extraordinarias. Si mañana trabajo 4 y se consiente que sea la jornada, pues es la jornada, ¿no? Porque, bueno, son otros temas. Digo, el derecho al trabajo es muy rico, ¿no? Y la jornada de trabajo y el propio contrato colectivo de trabajo se puede modificar en cualquier momento, no hay que esperar a que lleguen los plazos, incluso acuerdos transitorios. Y bueno, hay muchas cosas, Y le agradezco la pregunta. Muchas gracias. Y a todos ustedes agradezco su presencia, de nueva cuenta agradezco al Congreso del Estado y bueno, pues fue la oportunidad de expresar cuestiones, si quieren, ustedes muy personales, pero que pues hemos estado desprendiendo y queremos compartir con todos ustedes en relación a este artículo 123 constitucional que sigue dando todavía, es una beta que bien dice o decía Néstor de Buen Lozano, ya fallecido, es inagotable. Es inagotable y ahí pues todavía hay mucho que explorar. Muchas gracias, doctor José Cervantes, por su brillante exposición. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por su participación. Finalmente, en agradecimiento a tan brillante disertación, realizaremos la entrega de un reconocimiento y un obsequio de parte de las diputadas y diputados integrantes de la 63ª legislatura a nuestro expositor, para lo cual solicitamos la presencia del licenciado Emanuel Martínez Tafoya. Pase al frente a efecto de entregar dichos presentes. Maestro, pues simplemente agradecer a nombre de las diputadas y diputados el placer de volverlo a escuchar. Tuvimos la fortuna de haber aprendido con usted seguridad social y ahora seguimos pues en la ruta del derecho laboral, y nuestro agradecimiento a nombre de las diputadas y los diputados de la 63ª legislatura, y este es el reconocimiento y también un pequeño presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Es así. Quien nos guste acompañar para la foto de cierre, por favor, diputadas, próximas diputadas. Los invitamos a esta foto, por favor, que será publicada en el portal de nuestro Congreso
Y cabe señalar que en este momento, bueno, pues está haciendo la transmisión también en vivo, donde ustedes podrán bajar esta disertación en YouTube del Congreso de este portal. Es así como damos por terminado esta sesión del curso.